Ahora bien, vamos continuando con el inciso C. Para este punto nos dice que la fórmula a emplear corresponde a potencia de la bomba es igual a menos el flujo másico y la diferencia de entalpías. Aquí pues este es el que prácticamente nosotros citábamos desde un inicio, donde vamos a considerar la parte, ¿sí?, de la potencia de la bomba, pero por unidad de tiempo. Bueno, ahora bien, por lo tanto, es necesario determinar los valores faltantes. Conocemos la potencia de la bomba, conocemos el flujo másico, pero asimismo el inciso C pues nos dice la entalpía de salida, es decir, la entalpía 2. Entonces bastaría con despejar la entalpía 2 para resolver dicho problema, pero dentro de ese despeje, aún sabiendo que tenemos la potencia de la bomba, el flujo másico, nos faltaría la entalpía de entrada. Entonces una manera, así como determinamos la parte del volumen específico a partir de la presión de entrada, pues esta entalpía pues se puede llegar a determinar con datos de temperatura y con datos de presión. Comúnmente es con datos de temperatura, pero en este caso va a ser a partir de datos de presión. En resumen, esta entalpía 1 es que es la entalpía de entrada, va a ser determinada a partir de la presión de entrada. Ok, y algo así como que una nota aclaratoria es que tenemos, repito, el desplazamiento de un fluido. Obviamente no se especifica qué tipo de fluido, o podríamos ver, sí se especifica, no recordaba que sí se especificaba, pero en este caso entonces lo que no se especifica como tal es como que las condiciones, ¿sí?, de cómo se encuentra esa agua. Pero se dice que se tiene entendido que como es una bomba y la bomba solo desplazan en este caso líquidos, entonces la entalpía que se vaya a determinar está muy cercano a la entalpía del líquido saturado también. Entonces dice, esto nos indica que la entalpía de entrada se puede aproximar a la entalpía del líquido saturado, HF. Asimismo, la entalpía 1 va a ser aproximadamente a la entalpía del líquido saturado, HF. ¿Y esto cómo se determina? Bueno, a partir de la presión de entrada. Como vamos a determinar la entalpía de entrada, pues la referencia es la presión de entrada. Si estuviéramos determinando la entalpía de salida, que vamos a suponer que fuera el caso, pues tendríamos que utilizar la presión de salida. Por eso aquí el H1 se determina como presión 1, que es la presión de entrada. Bueno, para eso nuevamente se utiliza la tabla. Dice, a una presión de 100 kilopascales, la entalpía del líquido saturado es de 417.51 kJ sobre kilogramo. ¿De dónde sacó esto? Bueno, nuevamente nos vamos aquí, será un poquito más grande, y pues sabemos que tenemos 100 kilopascales, que sería aquí, y en este caso, como estamos hablando de entalpía, las entalpías se encuentran acá, pero es una entalpía de líquido saturado, por lo tanto voy a trabajar en esta columna bajo esta referencia de presión. Prácticamente sería 417.51 unidad de medida, kilojoule sobre kilogramo, y ese sería prácticamente nuestro valor. Seguido, pues ya tenemos la entalpía y conocemos potencia, conocemos flujo másico, conocemos la parte de la entalpía 1 y podemos determinar entonces la entalpía 2. ¿Qué sucede? Pues se hace un pequeño despeje de esta ecuación, donde sí queda de la siguiente manera.
prácticamente este sería la ecuación final. Entalpía 2 es igual a la potencia de la bomba entre menos el flujo másico más lo que resulte con la entalpía 1 o la entalpía de entrada. Seguido pues hacemos la parte de la sustitución, tenemos la potencia que es igual a esto, tenemos el flujo másico que es igual a esto, se dividen estos valores y nos da a ver, vamos a ver cuánto nos da. Aquí no se observa. No se observa. Acá lo tenemos y nos da 2.5032. Prácticamente dividir 37.548 entre 15 nos da 2.5032. Sin embargo, hay que considerar que tenemos negativo y tenemos negativo. Entonces, menos entre menos, pues prácticamente te da más. Y a eso le sumamos los 417.51, que es de la entalpía 1 o la entalpía de entrada. Y haciendo la sumatoria de todo esto, pues prácticamente nos da este valor, 420.032 kilojoules sobre kilogramo. Y ya para cerrar, pues hay que ver si se cumple con la parte que se manejaba en la teoría, donde nos decía que la entalpía de salida era mayor que la entalpía de entrada. Y ciertamente pues hay que revisar. Por ejemplo, la entalpía de entrada es de 417 y la entalpía de salida es de 420. Entonces sí se cumple esta parte. Asimismo dice que para una bomba la presión de salida es mayor que la presión de entrada. Ciertamente, si nos regresamos un poquito, a ver, anterior, vamos a borrar un poquito esta parte. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, esta es la presión de salida y esta es la presión de entrada. La presión de salida es de 2500 y la presión de entrada es de 100. Entonces, si se cumple de que la presión de salida es mayor con respecto a la presión de entrada. Y por último, la potencia de la bomba va a ser menor a 0. Prácticamente va a ser negativo. Y sí, también se cumple esa parte. Bueno, no lo tenemos aquí, lo tenemos en la anterior. Aquí. Dice que es negativo. Entonces aquí podemos decir que W es menor, es menor a 0. Porque nos da negativo. O sea, todo aquel número menor a 0, pues prácticamente si nos ubicamos en un plano cartesiano, 0 es este punto. Y si dice que menor a 0, pues quiere decir que se encuentra en esta parte. Y ya en esta parte pues tenemos, ¿sí?, la parte de los siguientes valores. Aquí tenemos y, menos y, tenemos x y tenemos menos x. Entonces todos los valores que se encuentren de este lado son negativos. Entonces menores a 0, valores por debajo de 0 son negativos. Y pues en este caso sí compensa lo que dice la teoría, que la potencia de la bomba es menos 37.548. Ese valor, repito, es menor que 0. Y con esto pues prácticamente terminaríamos la explicación de dicho problema.